Buenas tardes amigos, bienvenidos a la transmisión desde el Facebook Live de Fundación Hastinapura del evento Gandhi entre cielo y tierra. Buenas tardes, le damos también al doctor. Estamos entonces saliendo en vivo en este evento que en ocasión de estar cerrando la serie de eventos denominados desde el gobierno de la India Gandhi 150, una serie de eventos bianuales realizados a lo largo del mundo por estímulo y propuestas del gobierno de la India para mantener vigentes justamente todos los principios que hacen a la vida y la obra de este gran indio y de este gran hombre ya de la humanidad, porque Gandhi es desde esas cosas de India que la humanidad ya se las ha apropiado como pocas. Y por lo tanto, desde Fundación Hastinapura hemos querido justamente adherirnos a este cierre de actividades y lo hemos convocado también al magíster Miguel Garrido, nuestro querido Miguel, que lleva adelante desde hace tantos años en la dirección del Centro Paz desde la Universidad Tecnológica Nacional de la filial Resistencia, y desde allí hacia distintos ámbitos universitarios, como él nos va a contar. Así que entre los dos decidimos nominar este evento Gandhi entre cielo y tierra, porque creemos justamente que Gandhi ha sido aquel que nos ha mostrado que la espiritualidad cuenta con dos brazos, con uno para sostenernos del cielo y con otro para trabajar en concreto en la realidad cotidiana en la que todos nosotros nos desenvolvemos. Y esa es una de las grandezas justamente de su labor, de su vida y de su inspiración, porque no estamos haciendo simplemente un recuerdo histórico, sino que lo que estamos haciendo es mostrando cómo sus ideas nos siguen estimulando. Así que estas son algunas de los objetivos, de las expectativas que tenemos, y que quiero presentarlo al doctor Miguel Garrido para que él también les cuente brevemente estas expectativas antes de que cada uno de nosotros comience con su disertación. Vamos más o menos a tomarnos 20 minutos cada uno y luego vamos a compartir a partir de lo que ambos vamos desarrollando algunas reflexiones justamente sobre estas ideas. Pero entonces le doy la bienvenida formal al doctor y magíster Miguel Garrido desde Chaco Resistencia, Argentina. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Buenas tardes, Gustavo. Realmente estoy muy feliz, muy contento compartir contigo, con una personalidad realmente de la talla que tenés, ya que sos indólogo. Indudablemente, cuando te conocí la Fundación Hastinapura y su inmenso trabajo como editorial y la relación que tiene y el patrocinio de la Embajada de la India de la Argentina, que es una embajada que efectivamente abarca a Paraguay y Uruguay, el trabajo titánico de la difusión de todo lo que es la cultura hindú bajo tu dirección, realmente me llena de emoción y de alegría. Y sentir el acompañamiento de estas dos grandes universidades, tanto la Universidad Tecnológica Nacional, específicamente la Facultad Regional Resistencia, que nos abrió la puerta para investigar este fenómeno de paz y no violencia, y la Universidad de Caxias do Sul, Río Grande do Sul, que siguen todo lo que tiene que ver con la filosofía gandiana. Así que lo único que tengo son palabras de agradecimiento, mucha motivación, poder hacer una simbiosis de esta hermosa personalidad que tiene una talla universal como efectivamente es el Mahatma Gandhi. Gracias, Gustavo. Muy bien, Miguel, muchas gracias por tus palabras. Y vamos entonces a comenzar nuestras disertaciones. En mi caso he elegido, como habrán leído, profundizar sobre el universalismo espiritual de Gandhi.
Y luego el doctor Garrido va a referirse a las ideas de Gandhi como un factor de humanización de la política. Y así es que vamos a buscar hacer este encuentro entre el aquí y el ahora y entre esa perspectiva de eternidad que Gandhi sembró. Quizás pocos personajes en su vida concretaron tan claramente aquello que el gran maestro chino Lao Tse decía: un camino de 1000 millas comienza por el primer paso. Y Gandhi ciertamente dio varios pasos en torno a él, sin perder de vista los grandes ideales, sin dejar tampoco que esos grandes ideales se convirtieran en simples utopías, sino en lo que los ideales en sí mismos son, que es lugares de orientación hacia los cuales caminar, más que estados a los que alcanzar, estados en pos de los cuales trabajar. Y conste que ni Miguel ni yo elegimos el día de hoy por su significación para hacer esta actividad, pero el destino quiso que estemos hablando de un gran santo y un gran inocente en toda la profundidad de su palabra en el 28 de diciembre del Mahatma Gandhi, porque Gandhi mostró que la inocencia no es tontería, no es estar dormido, no es estar mirando el cielo y cayéndose en un pozo como se mofaban algunos antiguos griegos del famoso Tales, sino que la inocencia es ser capaz de preservar esa dimensión del alma que ve claro. Y justamente entonces el destino, Maktub, está escrito como suelen decir los musulmanes, quiso que hoy lunes 28 de diciembre hablemos de lo que Gandhi sigue teniendo para decirnos a todos nosotros en el día de hoy. Porque hablar de Gandhi no es hablar del pasado, es hablar de alguien que en el pasado nos mostró cómo se transforma el presente, que nos legó un presente vivo en no solo la realidad de la India, sino en todos los lugares que se han inspirado en sus principios, uno de los cuales justamente es del que Miguel nos va a hablar con la Tecnicatura en Resolución Pacífica de Conflictos, con la instauración en la provincia del Chaco de la ley de la no violencia, con la inspiración que los principios educativos de Gandhi tienen en el Colegio de Pedagogos de la Fundación Hastinapura y en tantos órdenes en los que habitualmente nos dedicamos justamente a difundir cómo las ideas de Gandhi no son ideas del pasado, es más, son ideas del futuro. Porque Gandhi nos vislumbró y nos hace mirar hacia un lugar hacia el que estamos llamados a transitar como humanidad y al que a veces todavía nos queda demasiado grande porque es mucho el trabajo sobre nosotros mismos que tenemos que hacer para poder no ya concretar, primero comprender la intensidad y la profundidad de lo que el Mahatma nos está proponiendo. Y en particular, en el caso del universalismo espiritual, que es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Alguna vez el famoso historiador Arnold Toynbee supo decir que el siglo XXI sería marcado justamente por la necesidad de resolver los conflictos interreligiosos de la humanidad. Y para esa resolución, los principios que ha desarrollado Gandhi son inspiradores y vamos a buscar rescatar y compartir con ustedes hoy algunos de ellos. En primer lugar, Gandhi hace una reflexión y una revisión porque debemos recordar que cuando Gandhi escribe su autobiografía, le pone un título que es sumamente esclarecedor: Historia de mis experimentos con la verdad. Gandhi es un buscador inquieto, con claridad de metas, pero con dudas sobre sí mismo, sobre sus propios procesos, sobre sus propias tácticas. Todo su ejercicio de la no violencia estuvo signado
con este factor de experimentar, aprender y revisar los principios y revisar las prácticas, las tácticas y las estrategias para poder lograr que esos principios se concreten. Lo realizó en su propia vida, lo realizó en su propia acción en la India. Y ese criterio de tomar la vida como un ámbito de experiencia es uno de los primeros sobre los que queremos establecernos. Y por eso venimos a compartir principios que nosotros mismos hemos tomado en nuestras respectivas experiencias. En mi caso, básicamente, además de las experiencias personales, en las experiencias pedagógicas, para poder compartir hoy con ustedes. Y desde esa perspectiva, entonces, Gandhi nos propone, en primer lugar, reflexionar y replantearnos qué entendemos por religiosidad, qué entendemos por religión, por espiritualidad, porque sabe Gandhi, no solo porque nació en la India, sino porque conoce la historia, que lamentablemente gran parte de los conflictos que los hombres tenemos los unos con los otros se nos originan en los fanatismos religiosos, que son desde ya la expresión social, grupal y gregaria de fanatismos, de encierros egocéntricos que tenemos en nuestras propias vidas y que Gandhi, lejos de culparnos por ello, los toma, como toda la filosofía de la India lo hace, al decir que todos nacemos con cierta ignorancia espiritual acerca de lo que realmente somos y nacemos con esa especie de contaminación original que nos mantiene encerrados dentro de nosotros mismos si es que no somos capaces de abrir nuestra caparazón, de despegar nuestros párpados y poder comenzar a ver con claridad. Y ese es un trabajo de vida. Ese es el famoso trabajo del despertar espiritual, del renacer espiritual, ese trabajo que Gandhi en su autobiografía va compartiendo con tanta sinceridad, con tanta honestidad y con tanta profundidad, comprendiendo que los errores no son para ser castigados, sino para ser tomados como ámbito propio de la experiencia. Como diría su célebre compatriota, el gran pedagogo Tagore, en su orientación a los maestros, guay de dejar el error fuera del aula, porque con él se quedará el aprendizaje. Y Gandhi comprendió claramente esto en su propia vida y por eso, para comenzar a recorrer algunos de sus principios, algunas de sus ideas matrices en relación justamente al universalismo espiritual, nos dice Gandhi, preguntémonos qué entendemos por religión, y responde desde su propia experiencia. No entiendo la religión formal, sino aquella que es basamento de todas las religiones, la que nos lleva a mirar frente a frente a nuestro Hacedor. Esta noción de una relación personal, auténtica, no perfecta, pero sí sincera y honesta frente a la divinidad, es sobre la cual se basa la vida y la prédica del Mahatma Gandhi. Y esto, lejos de ese temor que a veces tienen las estructuras religiosas frente a planteos como el de Gandhi, de diluirlas, por el contrario, son una invitación a profundizarlas, a darles sustentos más estables. Un sustento quizás que comparativamente en nuestro occidente, el que realizó un esfuerzo de un tenor semejante fue el famoso hermano de Asís, Francisco de Asís, sobre el fin del siglo XII y sobre una espiritualidad tan en peligro, supo hacer volver a ese gran cauce de la religiosidad la savia de la relación personal con la divinidad. Desde allí encara el trabajo Gandhi y desde allí nos lleva y nos invita a comprender lo que él llama
la religión como experiencia de vida en nuestras acciones. Y leemos algunas de sus ideas. Estamos utilizando citas de las que Gandhi desarrolló en muchos de los órganos de difusión que él creó, como Harijan, justamente los hijos de Dios, que así llamaba Gandhi a los descastados. Y justamente en esta revista nos dice: es religión aquello que impregna cada una de nuestras acciones. Esto no significa un sectarismo, sino creer que el universo en el que nos movemos tiene un gobierno moral, inteligente. Y ese orden no es menos real por ser invisible. De hecho, agregaríamos, casi todos los órdenes del universo son invisibles. Esto de lo que hablo trasciende a la religión llamada hinduismo, islamismo o cristianismo. No las reemplaza, las armoniza y les da realidad a cada una. Y es desde esa perspectiva que lo que llamamos el universalismo espiritual lo va a presentar Gandhi no como una ideología a la que adherir. Las ideologías en muchos casos han sido las que terminan fosilizando y haciendo perder toda su vitalidad a las tradiciones religiosas, sino una práctica espiritual a la que dedicarse. La perspectiva del universalismo como práctica espiritual es uno de los principios centrales de Gandhi, porque al convertirse en una práctica espiritual, el universalismo deja de ser simplemente una relación que establecemos en cómo nosotros nos relacionamos con personas de otra religión, sino en cómo nosotros nos relacionamos con el diferente. El trabajar la convivencia de las diferencias es uno de los grandes desafíos de la vida. Y la incapacidad de resolver nuestro problema con las diferencias es una de las causas centrales de la violencia, por la cual incluso la violencia suele ser llevada a cabo, deliberada o inconscientemente, en nombre de un bien superior, pero con el error de creer que acceder a un bien superior implica eliminar todos los que creemos son bienes inferiores. Por el contrario, vamos a ver que los principios sobre los que Gandhi nos alerta nos permiten elaborar en forma madura este tema de las diferencias. Y ese sí es una riqueza propia que Gandhi lleva en la sangre de su tierra natal. Una cultura experta por sobre todas las cosas en saber convivir con las diferencias y descubrir la unidad que da sentido a todas las diferencias de la vida. Por eso, cuando Gandhi nos habla de la religiosidad, nos la presenta con una relación muy íntima, este universalismo espiritual que quiere dirigir a la religiosidad, nos la presenta totalmente imbricada con la no violencia, porque la no violencia es el gran desafío del futuro para resolver la humanidad en forma madura, cómo convivir con el diferente, con ese al que Jesús en el Sermón del Monte llama con el lenguaje de la época el enemigo, o en otras lecturas el adversario, y que lo que está haciendo es mostrándonos un carácter que no coincide con nuestras propias elaboraciones. ¿Y cómo bebió Gandhi todos estos valores? Es muy interesante porque la propia vida de Gandhi es una concreción de este universalismo. Por un lado, sin lugar a dudas, la herencia materna y la herencia de su tierra que recibe en su niñez, aún en la inconsciencia en que la recibe, pero siempre Gandhi recordaba aquel canto gujarati que aprendió en su niñez y lo transcribimos porque así lo hace él en su autobiografía. Era un canto en el que se decía: por un cuenco de agua ofrece una comida abundante.
por un saludo amable, inclínate con fervor. Por un simple penique, devuelve oro. Si tu vida ha de ser redimida, a la vida no te has de negar. Observa las palabras y acciones del sabio. Con 10 veces su valor, el sabio devuelve cada mínimo servicio. Los nobles verdaderos saben que todos los hombres son uno y con alegría al mal con el bien le pagan. Y estas estrofas repetidas y cantadas en su Gujarati natal, en algún momento quedaron guardadas como semilla en su alma y fructificarían más adelante. Pero qué peculiar, qué interesante, ¿dónde fueron a fructificar? No fructificaron sus primeros brotes en tierra india, y no fueron gurús exóticos o muy conocidos los que la hicieron dar a luz, sino que comenzaron a fructificar cuando Gandhi, habiéndose trasladado a Londres para comenzar a finalizar sus estudios y comenzar a ejercer la profesión que compartían con Miguel, que el otro día cuando hablábamos en la radio, Miguel comentaba con tanta inteligencia que tanto Gandhi como Luther King y como Mandela compartieron la tarea de ser luchadores por la ley. Eran los 3 abogados recibidos. ¿Es así, no, Miguel? Así es, así es. Y fíjense que Gandhi comienza su labor de abogado en Londres, y es en Londres donde se pone en contacto con una serie de ingleses que lo relacionan con las enseñanzas de la Sociedad Teosófica. Y la Sociedad Teosófica, que a comienzos del siglo XX, estamos hablando de la década justamente, los primeros 20, 25 años del siglo XX, tenía una gran influencia en las cultas sociedades occidentales, lo ponen en contacto a Gandhi con el Bhagavad Gita. Fíjense, viajó hasta Londres para redescubrir el Bhagavad Gita. Y cuenta el propio Gandhi: hacia el final de mi segundo año en Inglaterra me crucé con 2 teósofos, hermanos y solteros ambos, que me hablaron del Bhagavad Gita. Estaban leyendo la traducción, la famosa traducción de Edwin Arnold, La canción celestial, ese poema metafórico sobre el Bhagavad Gita, y me invitaron a leerlo. La verdad que me sentía avergonzado, puesto que nunca había leído el Bhagavad Gita ni en sánscrito ni en mi lengua gujarati. Y me vi constreñido a decirles que no lo había leído, pero que me sentía contento de leerlos con ellos. Comencé a leer el Gita con ambos, y al llegar a los versos del segundo capítulo y ver cómo el apego genera deseo, del deseo nacen las pasiones violentas, esta alimenta el error origina la perturbación de la memoria y el dominio consciente y la pérdida del dominio consciente de sí mismo, y con esa pérdida se destruye el entendimiento intuitivo, y con el derrumbe del discernimiento viene la ruina del hombre mismo. Leía el Mahatma Gandhi en los versos 62 y 63 de este segundo capítulo. Y entonces esta sabiduría, dice, hizo en mi mente una impresión tan profunda, aún resuenan en mis oídos a lo largo de las décadas. El libro me pareció de valor inapreciable. Con el tiempo se ha ido incrementando, y por eso hoy día considero al Bhagavad Gita como el libro por excelencia para conocer la verdad. Pero miren ustedes, descubre el Bhagavad Gita a miles de kilómetros de su tierra. Y a continuación descubre en esos mismos núcleos la enseñanza del Buda, lee justamente La luz de Asia, el maravilloso poema también de Edwin Arnold, y descubre el Nuevo Testamento. Este me produjo, dice Gandhi, una impresión diferente, en especial el Sermón de la Montaña, que me tocó directamente el corazón, y lo comparé con el Bhagavad Gita. Cuando escuché aquello de no resistáis al mal, antes
a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a quien quiera ponerte a pleito, tómale su ropa y déjale también la capa. Estos me deleitaron más allá de toda medida, recordándome aquella canción Gujarati que cantaba de niño. Mi mente joven comenzó a tratar de encontrar la unificación, los principios de unidad que había entre el Bhagavad Gita, la luz de Asia, el Sermón del Monte, y luego más tarde pude leer el capítulo del libro de Carlyle sobre el héroe Muhammad, sobre el que se asienta el desarrollo de la religión islámica. Esto es, Gandhi redescubre en otra tierra que la hizo suya, tan suya que fue incluso capaz, aun cuando terminaría de invitar, como él decía, a sus amigos ingleses a que volvieran a su casa, que él quería vivir en su propia casa sin su compañía, pero en los momentos en que Inglaterra pidió a India asistencia durante la Primera Guerra Mundial, Gandhi estuvo allí dispuesto a apoyarla. Gandhi, aun cuando parecía tener algunos contrapuntos, podríamos decir, de estrategia con el gran Gurudev, con Rabindranath Tagore, compartía con Tagore esto de ser un ciudadano del mundo, de ser capaz de abrevar en aquellas grandes enseñanzas que el mundo había desarrollado. Y por eso es que siempre me resultaron tan estimulantes estas lecturas de su propia autobiografía, porque la vida de Gandhi es un tránsito por ese universalismo espiritual en el que no lo llevó a dejar de practicar su propia religión, de vivir de acuerdo a los principios de ella, pero sí a tratar de encarnar esa espiritualidad que da vida a toda religión, con la conciencia, que es la que acompaña justamente a la práctica de la no violencia, de la imperfección que toda idea tiene. Todas las religiones proceden del mismo Dios, dice en un escrito de Young India, otra de las revistas que editaba el Mahatma, pero todas son imperfectas por definición, porque han descendido hasta nosotros a través de la imperfecta mediación humana. Somos hombres imperfectos que pusieron en el lenguaje que manejan y en palabras que son interpretadas por otros hombres igualmente imperfectos los grandes misterios de la vida. Por eso el conocimiento verdadero que encierra toda religión va más allá de las imperfectas ideas que la expresan como creencias propias de todos los credos. Esta conciencia de la propia imperfección es la que, cuando vamos a practicar la no violencia, nos lleva a decir, bien, no sé si estaré en la verdad, voy a tratar de averiguarlo a través de la práctica, por lo tanto, no ejerzo violencia sobre otro, antes, por el contrario, me dedico a vivir de acuerdo a mis propios principios. Porque podrá ocurrir, como tantas veces lo mostró el Mahatma, que el otro me esté sirviendo de espejo para esa verdad sobre mí mismo que no he podido descubrir. Conciencia de la imperfección y vivencia, por lo tanto, sincera y profunda desde la propia imperfección de cada una de nuestras tradiciones religiosas, porque a través de ellas y a través de la sinceridad con que seamos capaces de transitarla, podremos ir encarnando sus grandes valores. Dios ha creado diferentes religiones al igual que los devotos para cada una de ellas. ¿Cómo podríamos abrigar, ni siquiera secretamente el pensamiento de que la creencia del prójimo es inferior a la nuestra y que él está llamado a abandonar su fe para abrazar la nuestra? Como amigos leales y sinceros, deseemos y roguemos para que cada cual viva y se desarrolle perfectamente dentro de sus propias ideas, pues en la casa de Dios
hay muchos ámbitos y todos son sagrados. Y no creo que al repetir esta frase, en particular el Mahatma recordara uno de los principios, una de las grandes frases que los maestros del universalismo espiritual han rescatado de la propia prédica de Jesús, quien dice justamente: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjense cómo el propio Mahatma nos lo acerca. Luego de largos estudios, dice en un informe que se realiza en 1928 por un encuentro de una federación de fraternidades internacionales que Gandhi promueve, en el informe final de la llamada reunión de Sabarmati, concluye Gandhi: después de largos estudios y mucha experiencia he llegado a la conclusión de que todas las religiones son verdaderas, de que además todas las religiones encierran algún error, y que todas las religiones me son casi tan queridas como mi hinduismo, pues todos los seres humanos me son tan queridos como mis parientes cercanos. Mi veneración por las creencias ajenas es la misma que siento por mi propia fe. Y este es el ámbito en el que desemboca el universalismo espiritual como práctica, que es el ejercicio y el desafío de asumir la fraternidad. No la fraternidad poética, la fraternidad que asume Gandhi con su lucha, con su saber discutir, como en el núcleo de una familia en el que cuando los hermanos tienen puntos de vista diferentes, cada uno trata de mostrar cuál es el suyo, y Gandhi nos mostró que solo a partir de la valentía y del coraje para querer cambiar las cosas se gesta la no violencia. Y esto es una de las advertencias que hace, porque esta noción de que es no violento el que no dice nada porque no quiere entrar en conflicto, porque quiere evitar el conflicto, eso solo no es la no violencia, sino que es el germen de mayor violencia. Gandhi nos ha mostrado, por el contrario, que necesitamos hacer valer el poder del habla, el poder de la decisión, de nuestras acciones, pero sin ir en contra del equivocado. Si creemos que hay alguien que está equivocado, vamos en contra del error y no caer en la falacia del tristemente célebre graffiti que tanto mal le ha hecho a nuestra historia argentina: muerto el perro, muerto la rabia. Esta es una gran falacia porque han muerto muchos perros a lo largo de la historia y la rabia sigue diseminándose. Por lo tanto, si realmente creemos que hay errores, trabajaremos no contra los que creemos equivocados, sino contra los errores, no contra las personas, sino contra sus conductas, no contra las personas, sino contra las ideas que creemos que estas personas enarbolan. Y por eso este ejercicio práctico, dificultoso, y por eso invitamos a nuestros oyentes a que relean esta historia de mis experimentos con la verdad, para que vean. Gandhi decía: somos todos maestros, somos todos imperfectos aprendices de la no violencia. Y entre los imperfectos aprendices, yo, el más imperfecto de todos. Desde ya esa es la declaración que hace quien tiene una maestría, porque justamente quien es un verdadero maestro es el que primero comprende todas sus propias limitaciones, como el famoso Sócrates en las calles del ágora ateniense. Así que redondeando, cerrando estos principios del universalismo espiritual que Gandhi promueve y que se concretan en esta práctica del ejercicio cotidiano de la fraternidad, que puede ser incluso que en algunos casos
y con algunas personas nos resulte tan dificultosa como un examen que aún no podemos brindar, bien, ahí nos quedará la conciencia humilde de nuestra actual imperfección, dejándonos para más adelante ese ejercicio. Quiero cerrar con una frase de todas las lecturas que estuve recopilando para hoy que me estimuló a esta reflexión que nos dice: creo que en el otro mundo no hay hinduistas, ni cristianos, ni musulmanes. Todos seremos juzgados no de acuerdo a los rótulos o a lo que profesemos, sino de acuerdo a nuestras propias acciones, independientemente de cuál sea la fe que procesamos. Gandhi nos mostró que esto no es poesía, que esto es posible, que esto es real, y nos sigue invitando a hacerlo. Así que con estos principios, con esta mano agarrada del cielo y descendiendo desde ahí hacia los confines de la tierra, lo invito a Miguel para que tome la posta y la palabra y nos muestre cómo estos principios efectivamente se hacen realidad en el trabajo cotidiano de la educación y del bien de la polis, ¿no? Que es en última instancia el objetivo de toda labor política. Así que toda tuya la palabra, Miguel. Gracias, Gustavo. Primero, felicitarte y decirte lo que realmente siento con tu exposición. Un deleite en ese caminar juntos de vivir e ir conversando por la misma persona y por el mismo ser que admiramos, que es el Mahatma Gandhi. Así que mis felicitaciones y mi alegría inmensa. Sabes que disfruto tus clases y recorrer ese universo que efectivamente enseñó Gandhi. Desde ya mi agradecimiento infinito a tu exposición. Bueno, en lo atinente, siguiendo el hilo conductor de lo que dijo, y debemos confesar, no nos hemos puesto de acuerdo en lo que íbamos a hablar. Y realmente el gobierno de la India, entre el año 1958 y 1984, es decir, durante 26 años, publicó en la ciudad de Nueva Delhi más de 90 volúmenes que conforman la colección de trabajo del Mahatma Gandhi. Ahí emergieron los conceptos fundamentales de la doctrina de la no violencia. Porque hay algo fundamental y lo marcaba muy bien Gustavo. Era un líder religioso, pero también era un líder político. Y cuando hablaba Gustavo, me retumbó por qué los tres, Luther King cuando decía Cristo me dio el libreto y Gandhi el método, cuando Mandela fue capaz de soportar 21 años, 23 años la cárcel y dio y generó esa maravilla que significa para Sudáfrica, y el Mahatma Gandhi. ¿Qué quiero decir? En el ser abogado hay sed de justicia, sed de justicia. ¿Y qué nos enseñó el Mahatma Gandhi? Cómo el débil es el fuerte. Y acá voy a mostrar algo que efectivamente lo marcó muy bien y me reía y yo decía, qué maravilloso, ¿no? Es cuando hay una sintonía excepcional. Él habló del capítulo 2, versos de 62 y 63. En uno de los libros que se investiga, la pregunta era, ¿cómo nace la ira? ¿Cómo nace la ira? Y en ese verso, en el 62, dice Gandhi, de las cavilaciones sobre los objetos de los sentidos surge el apego. Del apego engendra el deseo engendra la ira. Y Gandhi comenta en su libro, los deseos son interminables e insatisfechos. Cuidado con los deseos. Y luego en el, ¿a dónde nos lleva la ira? Primero, ¿dónde nace la ira? Nace en el objeto de los sentidos.
¿Y a dónde nos lleva la ira? Ese verso termina a una completa destrucción. ¿Por qué? Porque la ira alimenta la decepción lleva a la pérdida de la pérdida de la memoria arruina la razón y la ruina de la razón significa la completa destrucción. Cuando realmente lo quería compartir porque me pareció excepcional lo que marcaba Gustavo, es ahí donde nace y Gandhi muestra a sus seguidores, ojo con la ira. Lo que efectivamente vivimos hoy en el siglo XXI con las personas. Ira, deseo y codicia, las tres puertas del infierno, dice otro versículo del Bhagavad Gita. Es decir, cuando uno va revisando este caminar de Gandhi, descubre y nos enseña Gandhi algo maravilloso. Miren, la doctrina de la no violencia tiene 6 principios. Y la verdad que yo no sabía por qué apelaba a esto. No sé si pueden ver. Un hexágono. Un hexágono. ¿Por qué digo es un hexágono? Porque en 6 ángulos Gandhi apelaba a la geometría. En el verso 17 del capítulo 18 del Bhagavad Gita, Gandhi dice lo siguiente. En muchas ocasiones el Gita nos presenta el ideal que el aspirante debe tratar de alcanzar, el cual puede no ser posible realizar completamente. Pero es como las definiciones de la geometría. Una perfecta línea recta no existe, pero es necesario imaginarla para poder probar las diversas proporciones. Igualmente es necesario mantener ideales de esta naturaleza como modelos para ser imitados en nuestra conducta. Miren, lo más pobre que le puede pasar al ser humano es no tener ideales. Y realmente, porque el ideal alimenta el espíritu, como diría Gandhi. El alma solo se alimenta con la oración, el cuerpo con el alimento. Fue tan preciso Gandhi que cuando efectivamente uno entra a analizar la doctrina de la no violencia y sus 6 principios, voy a mostrar cómo esos 6 principios terminan en un triángulo, como diría Gandhi. Apelemos a la geometría. ¿Por qué? Miren, el primer principio que realmente marca toda la diferencia en Gandhi es la verdad. Repito, el primer principio es la verdad. Vivirse en verdad no es tarea fácil, porque se pasa la paradoja. El primer principio que marca Gandhi es la verdad. Y dice Gandhi que la verdad es el principio soberano. Esto lo dice el 26 de noviembre de 1925 en su Ashram. El principio soberano de la doctrina de la no violencia es la verdad. ¿Y qué actitud debe asumirse para llegar a la verdad? Como enseñaba Gandhi, con humildad. Pero ¿qué humildad? La humildad como el polvo, que incluso el polvo puede aplastarlo. Y ahí aparece lo que bien decía Gustavo, la del niño inocente. Solamente la verdad. ¿Vieron cuando dice el niño nunca miente? ¿Por qué? Porque trae en sí el espíritu de verdad. ¿Y qué es la ley de la verdad? Es verdad de pensamiento, verdad de palabras y verdad de acción. ¿Cuál es el problema que tienen los occidentales? Pueden decir una cosa y pensar otra. En el hinduismo hay que tener coherencia de pensamiento, acción y palabras. Y dice Gandhi, porque la coherencia tiene que ser en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. Todo esto está en el Bhagavad Gita, ¿eh? Pero él lo iba marcando claramente y decía, la verdad es dura como el diamante y tierna como una flor. Esto es lo que realmente marcaba Gandhi. El primer principio es la verdad. ¿Por qué? Porque en su lucha la verdad es el fin y la no violencia
es el medio. Esto lo marcaba muy bien. La no violencia es el medio. La victoria final, decía Gandhi, es incuestionable cuando efectivamente uno comprende en este triángulo que verdad y no violencia está en el vértice. Allá arriba, la verdad y la no violencia es como el vértice. Gandhi rompe el paradigma. ¿Qué paradigma? Que el fin justifica los medios. Marca la diferencia. Su método va directamente a la conciencia del ser humano. Esta es la gran diferencia. Y por eso tiene tanta potencia cuando efectivamente uno empieza a descubrir la gran riqueza de la doctrina. ¿Cuál es el segundo? Dijimos, la no violencia. Y muy bien, no existe en la lengua española, ni tampoco en el portugués, la palabra ahimsa. ¿Por qué? Porque la no violencia, efectivamente, es una palabra de la cultura hindú. Por eso Tolstoy en su libro decía la no maledicencia, porque efectivamente la palabra no violencia no existe en el diccionario de la lengua española. Por eso es necesario, para comprender la no violencia como lo marcaba Gandhi, bucear en la filosofía del yoga y del Sankhya. Ambas filosofías, en estos libros sagrados, alimentan la concepción de la no violencia. ¿Y qué es la no violencia para el Mahatma Gandhi? Es uno de los ingredientes fundamentales del conocimiento. Así como el ser humano piensa, así llega a ser, decía Gandhi. ¿Y por qué el conocimiento? Porque Gandhi decía en el capítulo, comentando el capítulo 1 del Bhagavad Gita, ningún conocimiento es alcanzado sin ser buscado. Entender la no violencia es primero comprender el conocimiento. No violencia es uno de los ingredientes fundamentales del conocimiento. No se puede aprender ni estudiar desde la violencia. Ahí aparece la no violencia. Y realmente, ¿cómo se aprende el conocimiento no violento? Y el Bhagavad Gita lo dice muy bien, con humildad, servicio y repetidas preguntas. Efectivamente, esas repetidas preguntas es una de las tareas fundamentales de un investigador. Tiene que horadar la esencia de lo que está buscando. ¿Y cómo construye el conocimiento de la no violencia? Desde el control de los sentidos, tener cuidado lo que mis sentidos están percibiendo. El control de la mente, porque la mente es indómita, no es manejable, es como el viento. Por eso hay que apelar a una mente equilibrada cada vez que se estudia, se analiza, se hace el discernimiento y a la razón. ¿De dónde nace la no violencia? Y nace de nuestros pensamientos. Nace de nuestras palabras y nace de nuestras acciones. Por eso, sabiamente, la UNESCO dice en su preámbulo, la guerra nace en la mente de las personas, en semejante sitio nacen los baluartes de la paz. Miren, efectivamente, entonces, ahí se comprende los dos primeros principios. La no violencia, perdón, la verdad, la fuerza de verdad, que ahora vamos a mostrar, la verdad y la no violencia. Vamos ahora a el bienestar de todos. ¿Qué significa esto? Miren, en el triángulo, en este triángulo, fuerza de verdad y bienestar de todos. Estos son otros dos principios. ¿Cómo se explica esto? Miren, como Gandhi era un hombre que efectivamente era un buscador constante y un hombre muy humilde, que lo que no era de él no era de él, lo que era de otro era de otro. Y había un libro que llega a las manos de Gandhi, de John Ruskin, donde efectivamente ese libro cuenta Gandhi en su autobiografía Historia de los experimentos con la verdad, como lo marcó muy bien Gustavo, un libro gordiano para estudiar a Gandhi. En el capítulo 18 dice la magia de un libro. Y un libro que realmente lo leyó de un escritor, crítico de arte, sociólogo, porque un político debe manejar la sociología.
y de un reformador social. Miren, ese libro, Hasta que esto dure, de Ruskin, era un libro de economía política. ¿Cómo debía ser la política? ¿Y cómo debía ser la economía que cabalgue la política? Y en ese libro, Gandhi asume traducirlo al Gujarati, que era su lengua. Muy bien, pero le cambia el título, le pone Sarvodaya. De ahí sale Sarvodaya, el bienestar de todos. Miren, cuando nosotros buscamos ese libro, porque efectivamente si hacemos trabajo de investigación tenemos que seguir hurgando, ese libro tiene, yo siempre digo a los alumnos, lean el índice. El índice le va a marcar la columna vertebral. Y en ese libro, Ruskin marca las raíces de la verdad, vuelve de nuevo al primer principio, las venas de la riqueza, capítulo segundo, la justicia ecuánime, los valores y una conclusión. Cuando leí este libro yo dije, claro, únicamente Gandhi podría marcar la doctrina de la... ¿Por qué Gandhi? Porque en el hinduismo el alma es imperecedera. Lo que siempre efectivamente tiene vida eterna es el alma. Y en este libro, efectivamente, en las raíces de la verdad, dice, primero, a la sociedad hay que tratarla con afecto social. Segundo, a la sociedad hay que tratarla como un cuerpo con alma. Y es el problema que tienen los economistas, lo dice en este libro. En este libro dice, los economistas no tratan a la comunidad en la que viven como si fuese que tienen alma. Y ahí aparece, el alma entra en vigor en todas las ecuaciones económicas. No lo digo yo, lo dice Ruskin. En toda ecuación económica debe tener la esencia del alma. Y ahí aparece luego algo fundamental en ese capítulo que me impresionó. El afecto como motivo de poder. El afecto como motivo de poder. Miren por qué le impactó tanto a Gandhi. Dice, aprender a tratar amablemente sin ningún propósito económico. Y realmente cuando uno va leyendo, y dice en otro capítulo, dice, el valor de la riqueza requiere que se adquiera según un signo moral. ¿Cómo? Un signo moral. Cuando uno efectivamente lee este libro, dice, la riqueza de una nación se asemeja a la sangre del cuerpo humano. La riqueza de una nación tiene que tener un signo moral. Es maravilloso poder analizarlo a Gandhi desde lo político, porque él va marcando claramente cómo debe funcionar una doctrina de no violencia. Y dice algo más. ¿Vieron ustedes que, sobre todo los que trabajamos la paz, el tema del precio justo? Deme un precio justo de esto. En este capítulo, en el tercer capítulo, habla de una justicia ecuánime. ¿En qué? En el valor de las cosas. Y por último, habla del dinero, porque era un libro de economía política. Y dice que el dinero es solo un instrumento, no es una razón de ser. El dinero es un instrumento para poder vivir mejor. Y ahí incluye en su conclusión verdad, valores, ética y justicia. Por eso efectivamente Sarvodaya, el bienestar de todos, efectivamente nace en este libro de Joan Ruskin, hasta que esto dure. Este es el tercer principio. Luego viene la fuerza de la verdad. La fuerza de la verdad está íntimamente relacionada a cuándo nace la palabra Satyagraha. Esa palabra Gandhi la acuña en 1908, a los 39 años. ¿Cuándo? Cuando estaba en Sudáfrica, en lo que exponía muy bien y claramente Gustavo. Cuando él construye el movimiento por la verdad de la justicia social y la igualdad racial en Sudáfrica.
ahí emerge en él la palabra Satyagraha. Miren, la gran riqueza que tenía Gandhi es que mostraba todo. Todo mostraba. Recién Gustavo marcaba muy bien algunos diarios. Sí, Gandhi creó 3 diarios y una fundación para difundir la doctrina de la no violencia. Y que escriban cartas y él las contestaba para sentir, como él decía, el pulso de la comunidad, cómo abordaba esa doctrina en el tejido social. Entonces, esa palabra, Satyagraha, que significa fuerza de verdad, o adherirse a la verdad, o perseguir la verdad. Miren, siempre cuando se estudia el tema de la desobediencia civil, hay que tener mucho cuidado si uno la estudia en base a Thoreau, el norteamericano, o Thoreau, o en base a Gandhi. Pero Gandhi lo precisa tan bien, tan gordiano, que dice, ¿saben qué es la desobediencia civil? Miren, es civil porque no es criminal. Primero, cualquier abogado lo entiende claro. Es civil porque no es criminal. Segundo, la diferencia con el delincuente es que el delincuente infringe la ley ocultamente y trata de evitar la pena. El Satyagraha siempre obedece la ley del Estado al que pertenece. Y cuando la transgrede, por considerarla injusta o arbitraria, pública y civilmente, quiere sufrir pacientemente la pena por su incumplimiento. Y ahí radicaba la fuerza de Gandhi. Deténganme, señor juez, aplique la sentencia porque si no usted va a tener que retirarse. Efectivamente, el Satyagraha tiene que ver con la desobediencia. Ahí como que se va integrando toda lógica que todo abogado requiere los paradigmas lógicos. Uno va buscando la lógica que armó la doctrina. Miren, y efectivamente esto, ¿qué permitió? El gran salto cualitativo. ¿Cuál es el gran salto cualitativo? En ese devenir que efectivamente no se podía dar lo que él aspiraba, que era, por favor, Inglaterra, denos la libertad. Y lo dijo muy bien Gustavo. En la Primera Guerra Mundial, él apoyó. Pero hay una anécdota de un jesuita que me quedó muy marcada a mí. En una carta que le mandó Hitler a Gandhi. En esa carta que le manda Hitler a Gandhi, le propone estratégicamente Hitler que la India se adhiera a Gandhi, a él. Y Gandhi le contesta con una sabiduría de pluma. Su método es violento. Mi método es no violento. En esa estrategia era conveniente que sea, perdón, no sé si conveniente o inoportuno, pero en la primera mirada que la India logre una alianza con Alemania, con la Alemania de Hitler, cuando efectivamente Hitler estaba en alza. Pero Gandhi dijo, no, es un problema de coherencia, de método. Siguió su método, su filosofía. Y por supuesto tuvo que pagar la consecuencia. Lo dijo muy bien Gustavo, porque Gustavo dijo todo. Yo lo único que estoy haciendo es ordenando lo que él dijo. Ordenando como abogado, no porque no era, sino ordenando, dándole, y es la marcha de la sal. Porque hubo muchas consecuencias y había muchas detenciones y Gandhi aspiraba a que efectivamente India llegue a ser como Canadá, o sea, como Oceanía, es decir, tratar de tener ese tipo de autonomía. Hasta ahí no pensaba tanto en la independencia, pero lo había escrito, después le voy a mostrar cuándo lo había escrito. Y efectivamente él apeló a algo sagrado, la sal. Y Gustavo recién marcó el sermón de la montaña, San Mateo. Bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Y de función de los discípulos, en el sermón del monte dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se va a salar? Para nada vale, ya no, sino para arrojarla afuera. Y después, en el sermón del monte, San Lucas,
no en San Mateo, sino en San Lucas, vuelve a hablar de la sal, la buena sal. La buena sal, dice, es aquella que no se corrompe. Y acá vamos a qué significaba la sal en el hinduismo. La sal tenía un fuerte contenido simbólico para el hindú. La sal tenía un sentido religioso y cultural. Era considerada semilla, germen y de vida. Por las economías pobres era una manera de conservar los alimentos, porque era un impuesto que gravaba especialmente a los más humildes. Porque era un derecho de los hindúes producir sal, pero la tomaban los ingleses. En concreto era un símbolo religioso, cultural, económico y de alto impacto político. Cuando le proponen qué hacemos porque no podemos lograr, él dijo, me voy a ir. Y tardó unos meses. Y cuando el Congreso le propuso lo que iba a hacer, que iba a hacer una caminata para buscar sal, hasta algunos se rieron y se mofaron. Pero ¿saben qué? No fue solo. Fue con sus 75 satyagraha. ¿Para qué? Para recorrer 380 kilómetros. Pero no solamente para eso, para recibir todos los palos que efectivamente los ingleses le iban a dar. Pero efectivamente era un gran estratega Gandhi. Porque con un método muy simple entró donde es la costa oceánica de Gujar. Gandhi recogió sal del océano y la regalaría como un acto de desobediencia a la ley británica que impedía tener sal. Con solo caminar, con solo avanzar dentro del agua, recoger con sus manos un poco de sal, este gesto altamente alegórico logró con el tiempo la independencia de la India. Por eso lo dice muy bien Luther King. Gandhi me dio el método, pero un método que efectivamente estaba apoyado en la cultura hindú. Pero me voy a adelantar a algo que cuando yo lo leí quedé impresionado. Después vienen los otros dos principios que lo voy a hacer más corto para terminar, pero son precisos, el Sawaraj y el Sawadasi. Esos son, y ahí terminan los 6 principios. ¿Qué es el Sawaraj? Sawaraj significa autonomía. Miren, por esas cosas que tiene la vida, encuentro un libro de Gandhi que se llama Indi Sawaraj, Autonomía de la India. Es un libro de Gandhi. Lo escribió en 1909, cuando tenía 40 años de edad. Es la obra que marcó su modo de conducir, lo que será su gran estrategia política, porque cuando uno lee ese libro se da cuenta que estaban ahí las dudas y cómo podía resolverlas. Y miren cómo lo resuelve. Por supuesto, marco solamente el índice. En ese libro, el primer punto es descontento y agitación. Descontento y agitación. En el segundo, ¿qué es Sawaraj? Es autonomía. Autonomía. Donde se logra la soberanía. Segundo, la condición de Inglaterra. Empieza a escribir la condición de... El punto 4, la civilización. Cuando leo encuentro esto que me impactó. Escribió Gandhi, el hinduismo no es una cultura superior, sino una civilización superior. Esa era su convicción de hierro, que era una civilización superior. Y de ahí escribe por qué se perdió la India. ¿Cuál fue la condición que la perdió la India? Y en otro capítulo, ¿cuál es la verdadera civilización? Y ahí yo me hago una pregunta. ¿Un abogado toleraría que un ser humano oprima a otro ser humano? Y es lo que decía bien Gandhi. No entiendo a esas personas que se jactan porque oprimen y sujuzgan a otro ser humano. Estaba en su esencia la libertad, el cuidado del ser humano. Y ahí efectivamente marca la verdadera civilización. Y dice él,
¿Y cómo puede, en otro capítulo, cómo puede volverse la India a ser libre? Fíjense, yo siempre digo, cuando empieza la inteligencia a hurgar, efectivamente, y ahí me acordé de Cristo. Díganme, ¿de dónde abrevó Cristo? Del Antiguo Testamento. ¿Y qué daba él, charlas? ¿Dónde? Efectivamente a los judíos. ¿Quién ve más lejos? ¿Un gigante o un enano? El enano en los hombros de un gigante se transforma en alguien que es más que un gigante. Y efectivamente, para ir aprendiendo, y Gandhi esto lo marcaba, entonces, Sawaraj, y volvemos otra vez a lo que marcaba Gustavo, lo sagrado. Sawaraj es una palabra sagrada, védica, que significa autonomía o independencia. Y él le pone el ingrediente político, despertar de masas, abandono de miedo a la muerte. Eso es lo que más me impactó de Gandhi, la ausencia de miedo. Miren, ahora, en esta pandemia, ¿quiénes efectivamente sienten que sufrieron? Había que adaptarse, había que seguir adelante, no tener miedo, no tener miedo. La adversidad había que trabajarla. ¿Con qué espíritu? Lo marca bien el hinduismo, con el espíritu de contentamiento, no con otro espíritu. El contentamiento es para la adversidad. Y por supuesto, ¿y el Sawadasi qué es? Miren, el Sawadasi es el alma del Sawaraj. El Sawadasi es la economía local o la autosuficiencia. También es una palabra del sánscrito en conjunción. Swa es sí o propio. Des se entiende como país, país propio. Y la verdad, cuando uno empieza a analizar el Sawadasi desde los distintos puntos de vista, tiene un alto impacto en lo religioso, en la educación, en el despertar. Y la verdad, quiero terminar acá para no abusar de la generosidad de ustedes. Así se termina, pero lo dijo bien Gustavo al inicio. ¿Esto apunta hacia el futuro? Sí. El Sawadasi lo aplican los organismos internacionales, específicamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, sugiere al mundo volver a la agricultura local. La FAO. La Agenda 2030 Naciones Unidas habla de una agricultura sostenible, objetivo 2. Habla de resolución pacífica de conflictos. Y lo que marcaba muy bien Gustavo en esa conversación telefónica que teníamos, ¿no? El 2 de octubre. Y eso te lo dejo a vos, Gustavo. Gracias, querido. Realmente disfruté conversar con ustedes esta pasión tuya y mía. Gracias. Gracias, Miguel. Importante esta síntesis que hiciste de los principios de la no violencia. Y no querría resaltar dos cosas antes de terminar. En primer lugar, que el lugar desde el que estamos compartiendo todo esto es el lugar del trabajo en concreto, en poner todos estos principios en funcionamiento. En la Fundación Hastinapura en el año 1983, con la naciente democracia, a punto de asumir el doctor Alfonsín el primer gobierno constitucional luego del nefasto periodo de la dictadura, creamos un foro que eran las Jornadas Argentinas de Amor y No Violencia en la Educación. Foro que mantuvimos durante varios años, con incluso la participación activa justamente del Ministerio de Educación. Hicimos en su momento aportes para el Congreso Pedagógico Nacional. Y luego transformamos estos principios que fuimos cultivando. Esto era un foro, esto es, nosotros éramos los que convocábamos y aportábamos nuestra experiencia, pero mostrábamos cómo en distintos ámbitos de la sociedad civil en Argentina se estaba trabajando hacia esto. Y con el tiempo esto lo hemos derivado en un programa ya de formación docente que seguimos llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires sobre
no ya sobre algo que es habitual en la fundación, que es su propio colegio docente, sino que estamos aportando a la formación docente en los ámbitos primarios y secundarios, básicamente. De hecho, en su momento fue la oportunidad en que pudimos conocernos personalmente cuando Miguel me convocó para todo ese trabajo, que me gustaría también que brevemente hicieras mención de todo lo que desde el Centro Paz y a través de la UTN y de la Universidad Caxias do Sul está llevando adelante en una tecnicatura justamente de 3 años de duración en que preparan justamente ustedes a los abogados o mediadores, ahí vos me desasnarás y darás las precisiones, pero preparan justamente a quienes se reciben con todos estos principios, porque me gustaría que quede claro que el lugar desde donde se está hablando todo esto es el lugar desde la puesta en práctica de todos estos principios que tanto nos estimulan, ¿no? Sí, Gustavo, efectivamente, los profesores en este momento nos están observando. Los alumnos también, porque han sido todos convocados, y realmente esa tecnicatura de 3 años se ha ido construyendo con mucho amor, con mucho cariño, y yo te diría, con mucha... Descubrí la tremenda necesidad que las personas resuelvan los conflictos, pero resuelvan tomando conciencia de ellos y que no es solamente un problema psicológico, un problema de que cómo estará mi cabeza, sino a veces es un problema de mi comportamiento. El, lo marca muy bien el Bhagavad Gita, ¿no? El sendero del conocimiento o el sendero de la ignorancia. No hay tantos senderos. Y bueno, realmente si queremos que nos vaya bien, efectivamente tenemos que hacernos cargo de las situaciones en las que estamos. Y si estamos muy fuertes, darle la mano al que está débil y ayudarlo a que vea, sacarle la venda de los ojos. Y efectivamente ahí es donde aparece la cultura de la India. Y ahí aparece el despertar que generó en nosotros Gandhi. O sea, una vez me preguntaste vos, ¿por dónde entraste? Y efectivamente, uno no sabe por dónde entra. Y realmente es inagotable. Y cada vez uno disfruta más cuando lee lo que Gandhi marcaba. Es una civilización superior. ¿Por qué una civilización superior? Perdón, no es un problema de que otros no lo sean, sino que muestra al ser humano nuestras debilidades, nuestras riquezas, lo marcaste bien, Gustavo, también, nuestros errores, hacernos cargo de nuestros errores, pero eso requiere, bien lo dice Gandhi, humildad, pero esa humildad donde el polvo tiene más peso que la humildad que debemos tener. Y ahí es donde uno aprende de otro, se enriquece del otro, es decir, ¿por qué yo estoy tan feliz? Y porque estoy compartiendo efectivamente y aprendo de Gustavo. Y esto de no solamente, miren, es fuerte, salir del ombligo. El ego, el inegoísmo, efectivamente, que efectivamente marca el hinduismo. Y es ahí donde efectivamente se va resolviendo todo. Así que, Gustavo, sí, estoy muy feliz con los docentes, me siento orgulloso, ellos son los que hacen el trabajo. Yo hice el programa, ellos cabalgan, lo disfrutan y realmente a mí me gusta más escribir libros, hacer el trabajo de investigación, que indudablemente dar el método, la preocupación de un docente, y lo saben bien todos los docentes, la preocupación de un docente es el método pedagógico. Un docente no se siente satisfecho con sí mismo si efectivamente el alumno no se pudo transmitir. Ahí aparece la pedagogía, no se pudo transmitir. Y entonces es otra la forma de funcionar. Hablé demasiado, Gustavo. Querido, cerrá vos, por favor. Yo querría que no cierre ni Miguel ni Gustavo, sino que en este cierre querría que nuestros oyentes escuchen durante unos momentos la voz del Mahatma, para que sepan que este personaje del que estuvimos hablando, como bien decía Einstein, las futuras generaciones van a dudar si un personaje así realmente existió. Y porque mantener viva la historia
implica vivir con profundidad el presente y por lo tanto hacernos dueños del futuro. Cuando no asumimos la historia, nos desorienta el presente, se nos escapa de las manos y por lo tanto el futuro tiene una total incertidumbre porque no pudimos hacer lo que sí podíamos hacer. Entonces, como cierre, les voy a compartir un fragmento, un pequeño fragmentito de un discurso en el que Gandhi está hablando de Dios, justamente para que puedan escuchar sus palabras. Les voy a poner también en la pantalla un poquito para que vean el texto del que está hablando. Lógicamente Gandhi está hablando en inglés, pero para que puedan tener idea de lo que es. Esperen, que me acordé que tengo que, para compartir, para que se escuche el sonido, tengo que, ahora sí, bien, poner unos clics, que ahora sí los tenemos. Ahí tenemos, ahí deberían estar viendo ustedes el texto que estamos compartiendo, y vamos a compartir entonces también estas palabras de el Mahatma para que las puedan escuchar. Perdón, un segundito. There is an indescribable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, some god ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser in respect to God than they to their ruler, need not be surprised if I do not realize the presence of God, the King of Kings. Nevertheless, I do feel, as the poor villagers felt about Mysore, that there is orderliness in the universe. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. It is not a blind law, for no blind law can govern the conduct of living beings. And thanks to the marvelous researches of Sir J.C. Bose, it can now be proved that even matter is life. That law, then, which governs all life is God. Bien, no quería que termináramos sin tener las propias palabras del Mahatma, y a partir de ellas saber que este hombre nos dejó un legado, y como todos los legados, estos legados son para ser reflexionados, para tomar sus ideas, para actualizarlas, para preguntarnos desde nuestra adolescencia de pueblo. Como decía Miguel, estamos ante ideas que provienen de un pueblo que por ser antiguo no es que vale por ser antiguo, sino vale porque justamente vivió, se equivocó mucho, aprendió mucho de sus propios errores y humildemente trata de compartir con el resto de la humanidad este legado, que afortunadamente lo hemos tomado. El 2 de octubre es una celebración al día de hoy ya universal, el Día de la No Violencia. Argentina, sepan todos los docentes que tiene instaurado en su calendario pedagógico a nivel nacional el Día de la No Violencia, y por lo tanto todos los docentes pueden trabajar sobre estos principios, no solo desde ya
en ese día, sino a partir de ese día en la cotidianeidad de este trabajo pequeño, humilde, sincero. Gandhi empezó mostrándonos que los cambios vienen a partir de la propia transformación y a partir de movilizar desde la propia transformación y desde el propio entusiasmo. Así que nuestro entusiasmo y la admiración que compartimos con Miguel por esta gran vida, lo que estas ideas nos movilizan a los dos, es lo que hemos querido hoy compartir con todos ustedes, aún en medio de la vertiginosidad del fin de año, pero siempre hay que hacer un espacio para lo importante en medio de todos los vaivenes del vivir. Así que le agradezco a Miguel, agradezco a todos los que trabajaron en la difusión de este evento, a todos los que están presentes allí en el Facebook dejándonos sus pareceres y preguntándonos y pidiéndonos orientación sobre los libros. Ahí les hemos escrito los libros de los que estuvimos hablando con Miguel y las palabras también sánscritas que Miguel les estuvo contando. Y desde ya deseamos, auguramos y me tomo el atrevimiento del verbo nos para que sea propio de Miguel y mío. Auguramos que estos principios nos sirvan para salir de todas estas encrucijadas en las que estamos viviendo, que son oportunidades de aprendizaje, oportunidades de crecimiento, oportunidades de humildad también, como recién Miguel nos decía. Así que cerramos con esto esta actividad, agradecemos el permanente apoyo de la Embajada de la India en Argentina a través de la presencia de su actual embajador, Shri Dinesh Bhatia, y de todo su equipo, desde los secretarios hasta todos los asistentes dentro de cada una de las secretarías, para permitirnos justamente estar trabajando, difundiendo estos valores que, como decíamos, ya no son de India, son valores eternos, son valores humanos. Muchas gracias. Te dejo el último saludo, Miguel, para todos nuestros oyentes. No, simplemente agradecerle a todos, y me gustaría que diga la palabra tan maravillosa como nos despedimos siempre con alegría, que es Namaste, y desde tu lugar, porque indudablemente yo solamente soy docente, vos sos el que... Así que saludos a todos y gracias por haber estado. Sé que fueron muchos, sé que hay muchos amigos, sé que hay gente de Brasil, sé que están los profesores, así que agradecerles a todos infinitamente que hayamos estado juntos, porque junto con Gustavo compartimos con ustedes esta hermosa alegría de la difusión de la India. De mi parte, Namaste. Namaste a todos. Este video queda colgado ya en el Facebook de Fundación Hastinapura, y en los próximos días también va a estar alojado en el canal de YouTube para que puedan recurrir a él todas las veces que lo necesiten, y también pueden a través de esos Facebook hacernos llegar todas sus inquietudes, sus orientaciones. Si son para el doctor Garrido, se las haremos llegar a él. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Paz para todos los seres.